Buenas tardes a todos, mi nombre es Ignacio Moncada, soy un colaborador habitual en el Instituto Juan de Mariana desde hace muchos años y yo soy analista financiero de profesión y vengo a hablar de inversión, pero también de psicología y de cómo los seres humanos toman decisiones. No sé si conocéis a este señor, es Richard Thaler, el último premio Nobel de Economía, que lo ganó en 2017, y es premio Nobel de Economía por haber sido uno de los principales desarrolladores de la teoría que se llama economía conductual o behavioral economics en inglés. No ha sido el único premio Nobel en esta disciplina, el primero fue Daniel Kahneman, que lo ganó en 2002, que es básicamente el padre de la economía conductual, junto con Amos Tversky, su compañero de investigaciones, que Amos Tversky no lo ganó porque fue en 2002, él ya había fallecido y como el premio Nobel no se da a título póstumo, pues se lo dieron a Daniel Kahneman, pero realmente los dos hicieron las contribuciones. Además, Daniel Kahneman es el primer premio Nobel de Economía que no es economista, es psicólogo. Bueno, ¿y a qué se dedican los economistas, psicólogos que estudian la economía conductual? Pues a dos cosas básicamente, que es a ver cómo los seres humanos toman decisiones en su día a día o en sus profesiones y a ver cómo esa forma de tomar decisiones genera errores y cómo podemos corregirlos o mitigar sus efectos. Partían de la teoría económica estándar, dice que los seres humanos pues somos ultrarracionales, que siempre somos coherentes, que las personas se dedican a optimizar la utilidad o el bienestar en sus decisiones y usan toda la información disponible. Es decir, para la teoría económica estándar, que sería la neoclásica, seríamos una especie de señor Spock de Star Trek, como máquinas de tomar decisiones. Y lo que hacen, pues como he dicho, Daniel Kahneman, Amos Tversky y Richard Thaler es ver realmente cómo tomamos esas decisiones. Y Daniel Kahneman explicó que la mente humana funciona, cuando toma decisiones, como con dos sistemas o modos de funcionamiento. Llamamos sistema 1 y sistema 2. Sistema 1 es rápido, es automático, no requiere esfuerzo, es intuitivo, emocional, inconsciente y siempre está activo. Mientras que el sistema 2 es lento, es perezoso, requiere esfuerzo, no siempre está activo, es consciente y es racional. Bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si nos enfrentamos a una operación como 2×2, pues el sistema 1 da una respuesta rápida. Sin embargo, si nos enfrentamos a 157×49, pues el sistema 1 dice, esto no lo sé, sistema 2 hazlo tú, y el sistema 2 lo hace de forma metódica, paso a paso y de manera mucho más lenta. Otro ejemplo, si nos preguntan que identificamos en un segundo, dada una cara, quién es y cuál es su estado de ánimo, pues el sistema 1 nos da una respuesta inmediata. Otro ejemplo, en muy poco tiempo hemos visto qué persona es y cuál es su estado de ánimo. No hemos necesitado un proceso lento ni pausado. Sin embargo, si nos preguntan, descubre las 7 diferencias, pues ahí también el sistema 1 dice, sistema 2 resuélvelo tú, y el sistema 2 se pone a mirar y ir comparando lentamente pues, los ojos del perro, pero tarda mucho. Vale, y ahora vamos a ver cómo interactúan estos dos sistemas. Esta es una pregunta que se hizo a muchos, en un estudio a muchos alumnos de universidades estadounidenses. Se les preguntaba, un bate y una pelota cuestan 1,10 € en total. El bate cuesta 1 € más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Y tenían que responder en 2-3 segundos. Pues la mayoría decían 10 céntimos. Pues 10 céntimos la pelota, si el bate cuesta 1 € más que la pelota, 1,10, pues y ahí se dan cuenta que pues no suma 1,10, porque la respuesta es 5 céntimos. Lo que pasa es que el sistema 1 ha colado una respuesta rápida al sistema 2, el sistema 2 se la ha creído, le parecía bien y ha generado un error en el juicio, en la toma de decisiones. Bueno, pues los psicólogos que estudian la economía conductual, pues si partimos de este Homo economicus o hombre racional como el señor Spock, pues lo que dicen es, vamos a estudiar cómo se toman las decisiones en realidad, ¿cómo? Pues integrando la teoría económica con experimentos de tipo psicológicos, que es básicamente preguntando a gente y viendo qué responden, y se revela que para tomar decisiones tomamos atajos mentales que llaman heurísticas, y que esa forma de decidir genera errores sistemáticos a los que llaman sesgos cognitivos. Es decir, que más que el señor Spock, pues nos pareceríamos más a Homer Simpson. Bueno, y como venimos a hablar de inversión, pues lo mismo que sucede para el resto de los ámbitos de la vida sucede también para la inversión. El Behavioral Investing, que es una aplicación, una rama del Behavioral Economics, estudia pues, cómo
los inversores o las personas que están tomando decisiones financieras toman esas decisiones en realidad y qué errores sistemáticos cometen a la hora de hacerlo. Hay autores pues, como James Montier, Robert Shiller o Michael Pompian o el propio Richard Thaler que habíamos visto que ha tratado y han escrito sobre estos temas. Bueno, esto es una pequeña ilustración de cómo, bueno, no sé si funciona, pero... Bueno, es igual, me la salto. Era cómo invierte Homer Simpson, pero luego os lo puedo pasar. Vale. Bueno, ¿por qué estudiar los errores? En vez de estudiar cómo se invierte realmente, cómo es la forma adecuada de invertir, y en lugar de eso vamos a estudiar qué errores cometemos y cómo solucionarlos. Pues acudimos a Charlie Munger, que es el vicepresidente de Berkshire Hathaway, probablemente la empresa de inversión más grande del mundo, que se conoce más por Warren Buffett, que es su presidente. Pues tiene una teoría que dice que es más fácil analizar los errores y evitarlos que ir a ver cómo se haría de manera perfecta. Tiene una frase que lo resume diciendo: evitar la estupidez es más sencillo que buscar la brillantez. Bueno, pues esto es una introducción. Ahora vamos a ver 10 errores comunes que he elegido y todos tienen la misma estructura. Una pequeña introducción, una definición de qué es, cómo se aplica al mundo de la inversión y por último qué podemos hacer para ponerle remedio o mitigar sus consecuencias si es que no podemos evitarlas completamente. Bueno, el error 1. Una pregunta para el público. ¿Cuántos de vosotros consideráis que conducís mejor que la media? Levantad la mano. O sea, bastantes. Esto se preguntó en una clase, el 94% consideraba que conducía mejor que la media, lo cual es un poco raro. En realidad no es la media, es la mediana, pero es un poco raro que el 94% conduzca mejor que la mitad. Incluso casi te preocupa el 6% que dijo que no, que esos no se sabe si son kamikazes o son muy conscientes de que conducen mal. Bueno, un experimento un poco más serio que se hizo, se preguntaba distintas preguntas, por ejemplo, ¿a qué edad murió Martin Luther King? ¿Cuál es la longitud del río Nilo? Y la gente tenía que responder no con la respuesta, sino con un rango en el que con el 90% de probabilidades consideraran que está la respuesta incluida. Y la gente, bueno, pues contestó. Lo curioso es que solo el 50% de las respuestas eran correctas. O sea, cuando la gente se cree que en el 90% de las probabilidades iba a estar acertado, en realidad solo estaba el 50%. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un exceso de confianza. ¿Qué es el exceso de confianza? Pues es creer que el futuro es más cierto de lo que realmente es y por ello subestimamos los riesgos a los que nos enfrentamos. Consideramos que nuestras predicciones tienen una probabilidad de acertar mucho mayor de la que realmente tienen y tendemos a creer que nuestras capacidades y nuestras habilidades son mejores que los de la mayoría. Aparte del exceso de confianza, que es en general este error, hay digamos un subsesgo que tiene, que es que además tenemos un sesgo de optimismo. Es que tendemos a pensar que nos van a pasar las cosas, el lado bueno de las cosas, y sin embargo las cosas malas no nos van a ocurrir o les van a ocurrir a los demás. Bueno, ¿qué afecta esto a la hora de invertir? A la hora de invertir una capacidad básica que es necesaria para invertir bien es la capacidad de hacer estimaciones sobre variables desconocidas o futuras. El exceso de confianza hace que nuestras estimaciones que nos creamos que nuestras estimaciones sean mucho más precisas de lo que realmente son. Y esto es una fuente enorme de errores de inversión porque creemos que la probabilidad de que una desviación significativa es menor de la que realmente es y en consecuencia incurrimos en riesgos mayores y en consecuencia de ello pedimos rentabilidades inferiores a la que deberíamos para ese riesgo. En un estudio, por ejemplo, se descubrió que los inversores más propensos a este test que habíamos visto antes del exceso de confianza con los intervalos del 90%, los que lo hacían peor, es decir, que eran más propensos al exceso de confianza, tenían rentabilidades a largo plazo menores. Bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar este error o este sesgo? Pues, para empezar, acostumbrarnos a pedir un retorno o un margen de seguridad adicional para las desviaciones debidas a este sesgo. Debemos de ser escépticos a la hora de evaluar estimaciones que han sido proporcionadas por terceros o incluso a nosotros mismos, lo que es que siempre es más fácil ser escéptico o crítico con la información de los demás y cuestionar toda esa información de manera sistemática. Deberíamos otorgar una mayor probabilidad a que de nuestra estimación la desviación sea mayor y sobre todo tener en cuenta cuál es el impacto de esas desviaciones, sobre todo las negativas, ya que son las que más nos duelen, por así decirlo. Por ejemplo, si pensamos este escenario es imposible que ocurra,
es muy probable que estemos cayendo en este exceso de confianza. Bueno, error número 2. Este es un experimento que hizo Peter Wason en 1960. Cogía alumnos de las universidades americanas y les daba una secuencia de números, que eran 2, 4 y 6. Y el objetivo que tenían los alumnos era adivinar con qué regla o con qué patrón habían sido generados. Y lo que tenían que hacer los alumnos es proponer al investigador tríos de números y el investigador decía si cumplían o no la regla. Entonces, ¿qué hacía? La gente, lo primero que hacían era pensar en una regla, que eran números que ascendían de 2 en 2, por ejemplo. Y proponían ese tipo de números, 8, 10, 12, 20, 22, 24, y la respuesta era cumplen la regla. Entonces se lanzaban directamente a decir, pues las reglas que suben de 2 en 2, y no era la regla. Unos pocos intentaban evitar este camino y proponían cosas distintas, 2, 4, 8, 2, 5, 8, pero sin alejarse mucho de la forma original que tenían los 3 números primeros. También cumple la regla, pero aún así era imposible que adivinaran cuál era la regla. Son los que decían cosas como 6, 4, 2 o 2, 4, 2, son los que incumplen la regla. ¿Por qué? Pues porque la regla era simplemente números ascendentes. Era una regla mucho más sencilla de la que la gente estaba pensando, pero la gente tenía una idea preconcebida de cuál era la regla, intentaban confirmarla y haciendo eso no eran capaces de llegar a cuál era la respuesta. Esto se llama sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Pues es la enorme tendencia que tenemos a intentar confirmar nuestras ideas preconcebidas, como hemos visto. Inconscientemente buscamos y damos mucho peso a la información que apoya nuestras ideas preconcebidas y sin embargo restamos peso o incluso lo obviamos, nos olvidamos de la información que es crítica con nuestras ideas preconcebidas o que las niega. Bueno, pues esto también afecta a nuestras decisiones de inversión. ¿Cómo? Pues cuando de entrada vamos a analizar una inversión y vemos que puede ser una buena idea o nos parece una buena idea, tendemos pues eso, a buscar toda la información que lo respalde y a toda la información que lo ponga en duda, ignorarla o darle menos peso. Y lo mismo si de entrada nos parece una mala idea, pues buscamos cargárnosla rápido y sin buscar muchos argumentos a favor de esa en principio, mala idea. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para mitigar las consecuencias de este error, de este sesgo? Bueno, antes de nada, siempre ser conscientes de que estamos cayendo constantemente en el sesgo de confirmación. Es algo casi imposible de quitar, no solo en la inversión, sino prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida, ideologías, religión, cualquier cosa. Ser consciente de ese problema, intentar pelear contra él en nuestro día a día. Es decir, siempre ser conscientes de que nos podemos estar autoengañando o estar yendo hacia las ideas preconcebidas que teníamos. Una cosa más práctica que podemos hacer a la hora de invertir es establecer un proceso de inversión que sea objetivo, independiente de nuestra opinión inicial, intentar seguirlo a rajatabla sin saltárnoslo porque por algún motivo que no sepamos definir muy bien nos parezca que es buena idea aunque se salta el proceso, respetar el proceso. Y luego una figura que es muy útil a la hora de hacer esto es la figura del abogado del diablo. El abogado del diablo es una persona o un grupo de personas que cuando llegamos a una conclusión nos lo critiquen e intenten buscar todos los argumentos por los cuales eso podría ser una mala idea, o si es una mala idea, ¿por qué podría ser una buena idea? Y luego estar atentos cuando una inversión a priori no nos guste, pero no consigamos defender claramente por qué es una mala idea, porque es probable que estemos cayendo en este sesgo de confirmación. Bueno, pasamos al error número 3. Pongámonos en las elecciones de Estados Unidos de 2016, Donald Trump contra Hillary Clinton. No sé si a vosotros ha pasado, pero a mí algunas personas le preguntas y dice, yo lo veía clarísimo, iba a ganar Donald Trump. Hay gente que dice, bueno, está más o menos igualado, 50-50. Y luego probablemente la mayoría decía, sí, yo creo que iba a ganar Hillary, a lo mejor un 60-40 o algo así. Por ejemplo, aquí el Bloomberg dijo, todo el mundo sabía que iba a ganar Donald Trump. ¿Cuál era la realidad de ese día, ese mismo día por la mañana? A Hillary Clinton le dan un 91% de probabilidades frente al 9% de Trump y el Huffington Post llegaron al 98% frente al 1,7%. Supongo que la diferencia era Gary Johnson. Pero bueno, o sea, esto es lo más cerca que he visto yo de la certidumbre. Un 98% y el 1,7% es certidumbre total. Bueno, esto de forma un poco más sistemática, estudiada por los psicólogos Martin Bolt y John Brink en el 1991, pues preguntaban a una serie de alumnos qué probabilidades consideraban que tenía el Senado de aprobar la candidatura de Clarence Thomas a Tribunal Supremo. En ese momento, el 58% de los alumnos dijeron que consideraban que sí, que lo iban a aprobar. Una semana después, efectivamente, se aprobó. Y a esos mismos alumnos se lo volvieron a preguntar. ¿Qué probabilidad creías que iba a tener de ganar?
el 78% dijo que sí. Es decir, nuestra memoria de las probabilidades que le damos a las cosas pasadas es muy endeble. El error 3 se ha agrupado dos errores o sesgos, el error retrospectivo y el de autoservicio. ¿Qué es el sesgo retrospectivo? Pues la tendencia natural a creer que los eventos pasados fueron mucho más fáciles de predecir de lo que realmente fueron. Por ejemplo, frases típicas, lo sabía, te lo dije o se veía venir, pues son señales claras de que puedes estar cayendo en este sesgo. Afecta a nuestra memoria de lo ocurrido. Recordamos muy bien la información que manejábamos entonces a favor de lo que realmente pasó o de cuando nosotros pensamos que iba a pasar y nos olvidamos de que también teníamos información en contra y de que también nosotros pensamos o pusimos en duda que fuera a pasar eso. Esa parte se nos olvida. Y luego el sesgo de autoservicio, que es algo también parecido respecto a eventos pasados, y es la inclinación a creer que los buenos resultados se deben a lo bien que lo hemos hecho, a nuestras habilidades, y sin embargo los malos resultados, pues la mala suerte o por culpa de otro. Un ejemplo claro, cuando un alumno llega a casa con un examen aprobado, dice he aprobado. Cuando llega con un examen suspendido, dice me han suspendido o me tienen manía. Bueno, pues a la hora de invertir nos pasa lo mismo. Ambos sesgos tienen una misma consecuencia, que es que dificulta que aprendamos de nuestros errores pasados. Por ejemplo, si una inversión no nos ha salido bien, decimos pues que ha sido mala suerte o ha sido que otro se ha equivocado, y sin embargo cuando nos sale bien, aunque sea por otra cosa distinta a la que nosotros pensamos que es que lo hemos hecho muy bien, que somos muy listos. David Einhorn, por ejemplo, tiene una frase que es: cuando algo sale mal, me gusta reflexionar sobre las decisiones equivocadas y aprender de ellas con la esperanza de no volver a cometer el mismo error. Es decir, esto va de aprender de nuestros errores y estos sesgos lo dificultan. ¿Cómo podemos mitigar este efecto a la hora de invertir? O estos dos efectos. Pues una buena recomendación es llevar un diario de inversiones en el que vayamos registrando qué decisiones tomamos y por qué las tomamos, y a la hora de evaluar nuestras decisiones en nuestro día a día, mirando hacia atrás cuando las tomamos, ver en ese diario por qué las tomamos y ver si van bien es porque nosotros acertamos con el motivo, y aprender si no es así, y si van mal, ver si es que nos equivocamos o a lo mejor es mala suerte y tomamos una decisión correcta. Error número 4. Esto es un experimento de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Le preguntaban a una serie de alumnos, le ponían ante una serie de alumnos una descripción de una persona así: Linda tiene 31 años, es soltera, sincera y muy inteligente. Estudió filosofía. Cuando era estudiante estaba muy preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, y también participó en manifestaciones antinucleares. Y a los alumnos les presentaban una lista de 8 cosas que podía o no, o con más o menos probabilidad, ser Linda, y las tenían que ordenar por orden de probabilidad. Entre ellas estaban: Linda trabaja en un banco, y Linda trabaja en un banco y es activista en el movimiento feminista. ¿Qué creéis que la gente consideró más probable de estas dos? Pues un 82% dijo la B. Pero claro, es un poco raro, porque si trabajas en un banco, no puedes ser más... O sea, si trabajas en un banco y eres activista en el movimiento feminista, seguro que trabajas en un banco. O sea, la A tiene que ser más probable, seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que la B parece más representativa de esa descripción. Esto se llama el sesgo de representatividad. ¿Qué es el sesgo de representatividad? Pues cuando algo nos parece muy representativo de una categoría, tiene características típicas de una categoría, pues rápidamente llegamos a la conclusión de que debe pertenecer a esa categoría. Y el problema es que esto nos hace olvidarnos de las probabilidades subyacentes de que ese algo pertenezca a esa categoría. Esto es un poco complicado o un poco raro así dicho, pero con un ejemplo sería más fácil. Por ejemplo, otra descripción. Steve es muy tímido y retraído, a menudo servicial, pero con poco interés por el resto del mundo. Sumiso y ordenado, tiene una gran pasión por los detalles. Y ahora, ¿qué es más probable? ¿Que Steve sea comercial o que sea bibliotecario? Pues con esta descripción, la mayor parte de la gente dice bibliotecario. Pero claro, ¿cuántos bibliotecarios hay y cuántos comerciales hay? Realmente es muchísimo más probable ser comercial, aun siendo tímido, que ser bibliotecario, simplemente por la cantidad de comerciales que hay frente a la cantidad de bibliotecarios que hay. Bueno, pues a la hora de invertir nos sucede lo mismo. Categorizamos las oportunidades de inversión que vemos en función a si cumplen con determinada característica o si se parecen a una inversión que hayamos visto recientemente en algún aspecto, y rápidamente la categorizamos así. Obviamente esto conduce a errores porque impide que veamos otras características imprescindibles para valorarla correctamente y nos impide ver qué probabilidades subyacentes hay de que eso ocurra. Un ejemplo típico: una empresa vende un producto de mucha calidad y tiene grandes perspectivas de crecimiento, por tanto es una buena inversión, ¿no?
Bueno, pues depende. Para ser una buena inversión, además tiene que estar a buen precio y de eso no se ha dicho nada. Y de hecho, si miramos la gran mayoría de las empresas con la descripción de arriba, normalmente están caras. Es decir, muchas buenas inversiones tienen esa descripción, pero la mayor parte de ese tipo de oportunidades suelen estar caras. Bueno, pues ¿cómo mitigar este error, este efecto? Pues evitar etiquetar una oportunidad de inversión por parecernos representativa de una categoría o haber sido semejante a otra en la que hayamos tocado personalmente, y analizar en detalle los riesgos de manera sistemática. Nos tenemos que asegurar que no nos olvidamos de ninguno y que lo estamos viendo todo la imagen completa. Y bueno, es imprescindible, esto es una conclusión que se va repitiendo, es imprescindible que nos ciñamos a un proceso de valoración lo más objetivo y sistemático posible. Hay que tener claros los fundamentales. Bueno, pues error número 5. Imaginemos que estamos en Florida o en Australia y estamos bañándonos en la playa en el atardecer y vemos algo raro. Y además hemos visto hace poco la película de Spielberg de Tiburón. Entonces, la mayor parte de la gente en ese momento dice, me voy a salir de la playa porque esto no me está gustando, es muy probable que haya un tiburón por aquí. Pero realmente, ¿qué probabilidades hay de que haya? Si miras los 10 últimos años, creo que el año que más tenía de muertes por causa de tiburón en Australia eran 2. Es decir, que es mucho más probable morirse porque te caiga un trozo de un avión que está volando en la cabeza que por esto. Un estudio un poco más sistemático que se hizo. Se daban pares de causas de mortalidad y se preguntaba qué es probable. Por ejemplo, cáncer de pulmón o accidente de tráfico, enfisema u homicidio, tuberculosis o fuego e incendios. Pues la gente contestaba, consideraba mucho más probable morir por accidente de tráfico que por cáncer de pulmón, más probable por homicidio que por enfisema y mucho más probable por fuego e incendios que por tuberculosis. Si miras los datos en realidad, pues se ve que por cáncer de pulmón en realidad sucede mucho más, es más frecuente. Lo que pasa es que prácticamente no salen los periódicos y sin embargo los accidentes de tráfico, de ellos se informa prácticamente de todos. Bueno, de todos no, bueno, de muchos de ellos. Lo mismo pasa en enfisema contra homicidios. Es más frecuente el enfisema, pero como no aparece tanto en las noticias, pues creemos que es más frecuente en los homicidios. Y tuberculosis y fuego e incendios, aunque creemos que es mucho más probable fuego e incendios y realmente es más probable, pero no es tan probable como creemos. La tuberculosis, lo que pasa es que no sale nunca y no lo tenemos en mente. Esto se llama sesgo de disponibilidad. ¿Qué es el sesgo de disponibilidad? Es un atajo mental por el que nos basamos en hechos pasados destacables e información de actualidad cuando tenemos que evaluar la frecuencia o la probabilidad de un fenómeno complejo. Los eventos que recordamos más fácilmente tienden a inducirnos a errores al estimar probabilidades. Y si algo es fácil de hay que tener presente que si algo es fácil de recordar, no necesariamente es más frecuente o más probable. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para intentar evitar o mitigar los efectos de este error? Bueno, perdón, antes de eso, ¿cómo afecta nuestra toma de decisiones de inversión? Pues los inversores tienden a dar un peso excesivo a eventos que han tenido un gran impacto, que hayan ocurrido recientemente o que nos hayan tocado de manera personal. Por ejemplo, cuando la bolsa lleva mucho tiempo subiendo, a la gente le suena que la bolsa sube y se mete. Cuando la bolsa lleva tiempo bajando, lo mismo. A la gente le suena que la gente tiene pérdidas, que pierde dinero y se sale. Y luego, aparte, estrecha nuestro campo de oportunidades. Por ejemplo, en un estudio se preguntó a la gente si solo tuvieran que invertir en un país el año que viene para maximizar su rentabilidad, ¿qué país elegirían? Y prácticamente todo el mundo elegía su propio país. ¿Por qué? Pues porque es el que primero le viene a la cabeza, simplemente. Bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar los efectos de este sesgo? Pues es muy importante contrastar la importancia real de los eventos pasados que más peso, a los que más peso dimos a la hora de realizar una inversión, o dicho de otra forma, trabajar con los datos, más que fiarnos de qué recordamos o de qué importancia queremos recordar que tiene algo. No conformarnos con la información que resulte fácil de obtener, ya que más fácil no necesariamente es igual de relevante. Y procurar hacernos con información difícil de obtener, porque en inversión es muy fácil ser diferencial respecto a tus competidores. Y luego otra figura parecida al del abogado del diablo es enfrentar puntos de vista diferentes, por ejemplo, distintas personas en un mismo equipo o distintos equipos que enfrenten puntos de vista diferentes, ya que mis sesgos de disponibilidad no necesariamente son los mismos que los de los demás y algunos se contrarrestan. Otros, como son comunes, es imposible contrarrestarlos. Pero bueno, al menos así los que son individuales sí que los contrarrestamos. Bueno, vamos al error número 6.
Este es un experimento que hicieron también Daniel Kahneman y Amos Tversky. Tenían una ruleta trucada, salían números del 1 al 100, pero solo salían 65 y 10. Y a la gente, pues, delante de ellos hacían rodar la ruleta y le salía un número. Y le preguntaban, ¿el porcentaje de países de la ONU que son africanos, en porcentaje, es mayor o menor a ese número? Y luego, danos tu estimación de qué porcentaje de países de la ONU crees que son africanos. Bueno, al grupo que le salía 65 en la ruleta, estimaron de mediana, la estimación mediana fue el 45%. Sin embargo, al grupo que le salía 10 en la ruleta, estimaban 25%. Es decir, ese número aleatorio inicial estaba sesgando sus respuestas de algo que no tiene nada que ver, que es qué número de países en la ONU son africanos. Otro experimento en la misma línea de los mismos autores. Se le preguntaba a los alumnos, a un grupo, que estimen en muy pocos segundos el resultado de la multiplicación 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Y al grupo 2, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Qué pasó? Pues al grupo primero dijeron que el resultado mediano fue 512. ¿Por qué? Porque decían 1 por 2, 2, bueno, pues no debe de sumar mucho. Digamos que los primeros números ya influenciaban el resto. Y sin embargo el grupo 2, que empezaban por 8, por 7, por 6, pues tiene que ser más alto, 2250. Otra cosa interesante de este estudio es que el resultado realmente es 40.320, pero bueno, eso ya es aparte. Bueno, pues esto se llama efecto anclaje. ¿Qué es el efecto anclaje? Pues que para estimar un valor que no conocemos tendemos a buscar una referencia inicial, a la que estos investigadores llaman ancla, y van corrigiendo o ajustando en función de ese ancla a partir de la información que tienen o que manejan. ¿Qué pasa? Que el ancla se ve con los experimentos que tiene una influencia desproporcionada, que el ajuste posterior tiende a ser insuficiente y que además ese ancla puede ser un número desde equivocado o aleatorio a un número que te pueda estar dando un tercero en una negociación, pues típico que hemos visto en un mercadillo, pues te dicen un precio inicial 15 por esto, y tú dices, bueno, al final lo he sacado por 10, no he ido tan mal, a lo mejor es un desastre lo que has hecho por 10, pero bueno. Puede ser un número totalmente que no tiene nada que ver con lo que tienes que estimar. Bueno, ¿cómo afecta esto a la hora de invertir? Pues tendemos a anclarnos a cifras y pues algunas de esas cifras importantes son, por ejemplo, un precio de referencia en una negociación. Cuando recibimos una oferta de compra, pues llevan un valor o un precio de referencia que luego nos influye mucho a la hora de llegar al precio final, pero que está ahí pues para eso, para sesgarnos. Luego, invirtiendo en bolsa, por ejemplo, pues tendemos a anclarnos a precios históricos. El mínimo del año pasado fue 16 euros. Entonces, cuando llega a 16, compro. Pero no tiene que ver lo que está haciendo la bolsa ahora con ese 16, es un número un poco arbitrario. Luego, también tendemos a anclarnos al precio al que nosotros compramos para vender. Pero jamás deberíamos de mirar qué precio compramos, deberíamos de mirar cuánto vale lo que tenemos y por cuánto nos lo están comprando en ese momento. Y luego, bueno, el método más utilizado en finanzas para valorar empresas, que es el método por comparables o de múltiplos, es el más usado y es una fuente de error por efecto anclaje enorme. Básicamente estás para valorar una empresa utilizando ratios que se están cotizando en el mercado en ese momento. Bueno, pues ¿cómo podemos poner coto o mitigar los efectos del efecto anclaje? Pues volvemos a la necesidad de sistematizar el proceso de valoración, de forma que sea, además de otras cosas que hemos comentado, que sea independiente de cifras tentadoras. Cuando sea posible, ignorar cifras de referencia, cifras históricas o benchmarks del mercado. Cuando sea posible, pues por ejemplo porque no tenemos información o porque es una negociación, pues al menos hacer el esfuerzo de intentar identificar esas anclas, esas cifras que nos pueden estar sesgando y al menos tenerlas presentes. Y luego algo práctico es en una negociación, ya que si va a ser inevitable, al menos ser nosotros quienes pongamos el ancla primero. Error 7. Este es un estudio que se realizó en 2005 estudiando las principales ligas de fútbol del mundo y se estudiaron lanzamientos de penaltis. Se veía en qué dirección iba el lanzamiento, en qué dirección se movía el portero y qué porcentaje de penaltis separaban. Se vio que grosso modo iba un tercio a la izquierda, un tercio a la derecha y un tercio al centro. Realmente va un poco más a la izquierda porque los jugadores diestros prefieren tirar al centro, digo a la izquierda, pero bueno, y un poco menos al centro, pero más o menos un tercio. ¿Qué pasaba cuando el portero acertaba
la dirección al lanzamiento. Por ejemplo, si se tiraba a la izquierda, si el balón iba a la izquierda, el portero iba a la izquierda, lo paraba pues más o menos un 30% de las veces, y a la derecha un 25%. Lo que pasaba es que cuando el portero se quedaba en el centro y el balón iba al centro, lo paraba un 60% de las veces. ¿Qué sería la conclusión lógica si eres portero? Pues me voy a quedar en el centro porque hay más probabilidades, si van a tirar un tercio al centro y lo voy a parar con mucha más probabilidad que a uno de los lados, pues me quedo en el centro y paro más. ¿Y qué hacían los porteros? Lo contrario, se tiraban a la izquierda o a la derecha, en el centro no se quedaba casi nadie. ¿Y esto por qué? Pues básicamente es por no hacer el ridículo de quedarse en el centro y que te vaya a un lado. Es decir, es como un impulso a actuar, al menos que parece que hago algo, aunque sea más probable que quedándose en el centro pararlo. Pues esto es lo que se llama sesgo de acción. El sesgo de acción es el impulso a actuar ante periodos de inactividad, de escasez de oportunidades, después de malos resultados, por presión de terceros o volatilidad. En el caso de los porteros es impulso a actuar ante la incertidumbre de a dónde va a ir el balón y de que además la gente me está mirando. ¿Cómo afecta esto a la toma de decisiones de inversión? Bueno, pues reducimos los estándares que pedimos al actuar por actuar, simplemente porque el periodo sea de inactividad, o porque haya menos oportunidades, o porque sea más volátil, pues reducimos los estándares que pedimos a una inversión. Invertimos por debajo de la rentabilidad mínima objetivo y aceptamos riesgos con los que no nos sentimos cómodos. Y luego salimos de nuestro círculo de competencia. Tenemos mayor dificultad para realizar estimaciones y subestimamos los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Bueno, pues ¿qué hacer ante sesgo de acción? Pues para obligarnos a no caer en ese sesgo es atarnos a estándares de inversión que solo sean revisables a medio y largo plazo. Es decir, vamos a intentar prohibirnos cambiar nuestra forma de actuar simplemente porque en el periodo el cuerpo nos esté pidiendo hacer más actividad, de tener más actividad. Y luego evitar incentivos perversos cuando es una organización, y evitar incentivos perversos de que la remuneración vaya por el número de operaciones en lugar de por la calidad de esas operaciones. El error número 8, otro experimento de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Se preguntaba a la gente, ¿aceptarías la siguiente apuesta a cara y cruz? Si ganas, si sale cara, ganas 100 euros. Si sale cruz, ganas 120. Pero si sale cara, pierdes 100 euros. Si sale cruz, ganas 120. ¿Vosotros estaríais dispuestos a jugar a este juego o preferís no jugar? Bueno, la inmensa mayoría decía que no. Decía que por 120 euros no juega ese juego. Y cuando medían por cuánto sí que estarían dispuestos a jugar, se llegaba a un rango de entre 150 y 250 euros y con una media de 200. Es decir, que pedían mucho más, ante una misma pérdida, pedían mucho más de ganancia. En otro experimento, a un grupo se le daba a escoger entre estas dos opciones. Opción A, ganas 500 euros, no tienes que hacer nada. B, ganas 1100 si sale cara, no ganas nada si sale cruz. Y al grupo 2 se le dijo, o pierdes 500 euros de forma automática y no puedes hacer nada, o te la juegas a una moneda, si sale 1100, si sale cara pierdes 1100, si sale cruz no pierdes nada. ¿Qué eligió la gente? Pues en el grupo 1 elegía lo seguro y en el grupo 2 se la jugaba. Esto se llama aversión a las pérdidas. ¿Qué es la aversión a las pérdidas? Bueno, en el primer experimento lo que hemos visto es que sentimos mucho más dolor emocional por las pérdidas que placer por las ganancias, y que el ratio de aversión a las pérdidas es lo que van 2 veces, es decir, pides 2 veces más ganancia que pérdida para una misma probabilidad de perder. Cuando decidimos sobre ganancias, esto es la conclusión del segundo experimento. Cuando decidimos sobre ganancias, tendemos a evitar el riesgo a menos que el beneficio compense exageradamente el riesgo. Sin embargo, cuando estamos pensando en pérdidas, eso significa aumentar nuestras pérdidas. ¿Cómo afecta a las decisiones de inversión? Pues los inversores tienden a deshacerse demasiado pronto de los activos con ganancias porque les da para darse el gusto de consolidar esas ganancias. Digamos, como si cuando te ofrecían 500 euros, pues los coges y no te las sigues jugando. Sin embargo, los activos con pérdidas los mantienen en cartera, aunque puedan seguir acumulando pérdidas. Y en varios estudios se vio pues, que cuanto más propenso eres a esta aversión a las pérdidas y cuanto más tiempo quieres conservar los activos con pérdidas, aunque no tenga sentido, peores rentabilidades a largo plazo ibas a obtener. ¿Qué podemos hacer para mitigar este efecto? Pues valorar nuestras carteras de manera objetiva o más que objetiva en función de los fundamentales, en función del negocio, y no en base a cuánto compramos o información de ese tipo. Podemos preguntarnos, si no tuviera este activo en mi cartera,
¿lo compraría a su precio actual? Si la respuesta es no, podríamos plantearnos si realmente tiene sentido tenerlo en la cartera. Y luego no mirar continuamente el valor de nuestras carteras continuamente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una inversión que tenga una rentabilidad media del 15%, pero una volatilidad del 10%, si la miramos cada año, con un 93% de probabilidades, estamos mejor que el año anterior. Sin embargo, si la miramos cada día, solo hay un 54% de probabilidades de estar mejor que el día anterior. Cuanto más frecuente sea, más probabilidad de ver pérdidas y, por tanto, de sentir ese dolor por las pérdidas. Error número 9. Esto es una anécdota que contaba Richard Thaler, que es, como os contaba al principio. Tiene un amigo que es muy aficionado al vino y se compró unas botellas de vino de Burdeos por 10 euros la unidad. Ahora el precio de mercado es 200 y Richard Thaler le preguntaba: ¿a este precio de mercado comprarías más botellas por 200 euros? Y decía que no. Y luego dice: ¿y venderías una de las tuyas por ese mismo precio? Y también decía que no. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, pues lo explica también Dan Ariely en otro experimento. Dan Ariely es un psicólogo de la Universidad de Duke. La Universidad de Duke tiene un equipo de baloncesto que llegó a una final y había unas entradas disponibles para repartir entre los alumnos y se apuntaron el doble de alumnos que entradas había. Se sortearon, a unos le tocaron y a otros no. A los pocos días, Dan Ariely y su equipo le preguntó a la gente que le había tocado por cuánto estaría dispuesto a venderlo y a la gente que no le había tocado por cuánto estaría dispuesto a comprarlo. Y la respuesta que le dieron es que la gente que le había tocado y que le están pidiendo por cuánto lo vendería es mucho más que a los que no le había tocado y le están preguntando por cuánto lo compraría. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque la gente que le había tocado ya se había hecho planes, ya se había encariñado con el plan y con la entrada y en lo que pensaba cuando pensaba en el precio que iba a dar es en renunciar a eso. Sin embargo, a los que no les había tocado estaban pensando en que ya tenían otros planes, en lo que harían con el dinero que iban a pagar y cotizaban otra cosa distinta, que es, digamos, en qué otra cosa podía gastarse el dinero. Esto se llama efecto dotación. El efecto dotación, pues es eso, la tendencia a valorar mucho más aquello que poseemos por el mero hecho de poseerlo. Cuando pensamos en desprendernos algo que poseemos, pues nos centramos mucho más en la pérdida que nos supone que en lo que ganamos a cambio. Sin embargo, cuando pensamos en adquirir algo, es lo contrario, nos centramos más en las alternativas a las que estamos renunciando que a la ganancia que nos genera aquello que estamos adquiriendo. ¿Cómo afecta a nuestras decisiones de inversión? Bueno, pues como con las entradas o con las botellas de vino, pues los inversores también se encariñan de activos, se encariñan de acciones que tienen y asignan una prima a la valoración por esa carga emocional. Si estuviéramos valorando ese activo de manera objetiva para comprarlo, no estaríamos dándole esa carga emocional que ya tenemos, que le están dando a los que tienen en su cartera. ¿Cómo podemos mitigar este efecto dotación? Bueno, pues ser consciente que desde un punto de vista inversor es absurdo encariñarse de un activo, no tiene sentido tener cariño por acciones de BBVA o de Telefónica o de lo que sea. Debemos mantenerlo en cartera si tiene sentido económico y si no, debemos venderlo. No nos debemos dejar llevar por nuestras ganas de conservar activos porque los consideramos que son especiales para nosotros. Y luego hay un inversor que proponía una solución radical que es, si nos damos cuenta que el efecto dotación está teniendo mucho peso en nuestra rentabilidad, o está teniendo un coste importante para nosotros, vendamos toda la cartera y empecemos de cero otra vez. Y entonces solo compraremos de nuevo aquellos activos que tienen sentido. Bueno, pues el último error. En un experimento hay una raya a la izquierda y 3 rayas a la derecha, A, B y C. Y si nos preguntaran a qué raya se corresponde la de la izquierda, diríamos pues a la C. Parece claro. Pero el experimento de Salomonac tenía una característica adicional, que se hacía con 8 personas, de las cuales 7 eran actores y una era el sujeto realmente que se estaba estudiando. Y los actores decían A o B, o sea, lo decían mal. ¿Qué pasaba con ese último que no sabía que eran actores y se creía que la gente estaba diciendo otra cosa de lo que él pensaba? Pues en un 75% de la gente, al menos una vez, dijo la que jamás habría dicho, la B. Y un tercio de los sujetos, el 50% de las veces, se sometió al grupo, se sometió a la opinión del grupo. Esto se llama efecto rebaño. ¿Qué es el efecto rebaño? Pues eso, tendencia a imitar lo que hace el grupo o personas próximas. A los seres humanos sentimos inquietud, inseguridad, miedo o incluso dolor cuando actuamos en contra de lo que hacen los demás. Incluso tendemos a racionalizar lo que los demás están haciendo, aunque nosotros jamás, si no estuviéramos en ese contexto, lo habríamos hecho y lo consideráramos correcto. Luego, seguir al rebaño es una estrategia que es como muy fácil por defecto cuando la decisión es complicada o cuando estamos ante algo pues, ambiguo o arriesgado. Es mejor equivocarse con los demás que
tomar la decisión que tú creas correcta, pero exponerse a equivocarte solo. Pues a la hora de invertir, pues obviamente el efecto rebaño tiene un gran efecto. Tendemos a comprar cuando todo el mundo ha estado comprando para participar en el enriquecimiento del que están hablando los demás. Y sin embargo, cuando todo el mundo está vendiendo, pues eso, tendemos también a vender, incluso entramos en pánico. Claro, si compramos cuando está subiendo, cuando ha subido, y vendemos cuando ha bajado, es una receta muy fácil para arruinarse rápido. Esto es una cosa que contaba Peter Lynch, uno de los inversores más famosos, en su libro One Up on Wall Street. Decía, es lo que llamaba la teoría del efecto cóctel. Él decía que iba a cócteles, a una fiesta, y imaginemos que el mercado llevaba tiempo bajando. Y en la fiesta él iba y decía que era gestor de fondos. Y la gente lo que no mostraba ni por hablar, ni de hablar con él, ni sobre la bolsa, ni nada. Le interesaban por las historias que contaba el dentista o pues, los empastes y esas cosas. Imaginemos una fase 2 que la bolsa ya empezó a tener ligeras subidas. Una minoría empieza a tener algo de curiosidad por el mercado, pero siguen considerando algo arriesgado. Es algo que están mirando pero desde la barrera. El dentista sigue siendo la estrella. Fase 3. La bolsa en poco tiempo ha subido 30%. Ya muchos en la fiesta se acercan a Peter Lynch y le empiezan a preguntar por oportunidades de inversión que le recomiendan. El dentista ya empieza a contar que ha comprado sus primeras acciones. Y pongamos una fase 4 que la bolsa, después de todo ese recorrido, ha seguido subiendo mucho y ahora la gente, incluido el dentista, se acerca a Peter Lynch a darle recomendaciones ya directamente, se han venido arriba. Entonces Peter Lynch cuando llega a casa lo tiene claro, es el momento de vender. Bueno, esto es una ilustración del efecto rebaño, pero yo creo que es clara del efecto que tiene a la hora de invertir. ¿Y qué podemos hacer? Pues he seleccionado 3 frases de 3 inversores famosos. Michael Steinhardt decía que hay que tener el valor de ser diferentes, es decir, hay que ir en contra del rebaño en determinados momentos. Joe Greenblatt, que es el que escribió el pequeño libro que bate el mercado, dijo que no se puede ser un buen inversor sin ser un pensador independiente, ya que es esa independencia la que nos va a dar el criterio de acertar con nuestras inversiones, identificar los errores que los demás están cometiendo. Y Benjamin Graham, el padre del value investing, el mentor de Warren Buffett, dice: no permitas que las modas y quimeras de Wall Street y su búsqueda constante de dinero fácil te desvíen de tu objetivo, mantente fiel a tus principios. Bueno, pues como conclusión pues he sacado 3 lecciones. La primera es que invertimos como Homer Simpson. Peter Lynch, del que acabamos de hablar, pues, tuvo la rentabilidad más alta en su época, entre el 77 y el 90, en el fondo Magellan, y para que os hagáis una idea, más rentabilidad que Warren Buffett, lo que pasa es que en menos tiempo. Sin embargo, en un estudio que hizo Fidelity descubrió que el inversor promedio que se metió en ese fondo perdió dinero. Ni siquiera se acercó al 29%, directamente perdió dinero. ¿Y esto por qué? Pues porque los inversores no se metían en el fondo al principio y tenían la paciencia de esperar, sino que cuando se ponía de moda invertir, se metían, y cuando la gente tenía miedo y se salían. Entonces, con el efecto rebaño estaban yendo en contra de lo que deberían de estar haciendo. Y es algo que le pasa tanto a inversores particulares como profesionales, pues cometen, en general, lo hemos estado viendo, cometen errores de inversión, de toma de decisiones y caen en sesgos como los que hemos visto. Y solo quien logra controlarlos, como hemos visto Peter Lynch, logran altas rentabilidades a largo plazo. La segunda lección es la importancia, se ha ido repitiendo mucho en esta presentación, la importancia de tener un proceso de inversión sistemático. Pues comprender a fondo el negocio en el que estamos invirtiendo, identificar las ventajas competitivas y los riesgos y pensar en cuál es el impacto que tendrían distintos escenarios. Luego, valorar las inversiones que estamos analizando de manera sistemática en función de sus fundamentales, por el momento ignorar qué está diciendo el mercado sobre esos negocios o activos. Y luego, en cuanto a la cartera, revisarla de manera periódica, igual, pues viendo la calidad del negocio y cuánto vale eso realmente sin mirar el mercado. Y luego la segunda parte del proceso es cuándo comprar y cuándo vender. Pues cuándo comprar, cuando la valoración del mercado sea muy inferior a nuestra valoración intrínseca, a la que hemos llegado nosotros, es decir, en terminología de inversión, pues que el margen de seguridad o el margen de TIR sea muy amplio. Y cuándo vender, cuando la valoración del mercado no justifique nuestra valoración intrínseca, es esa que hemos encontrado al margen del mercado, es decir, que el margen de seguridad o el margen de TIR sea estrecho o inexistente. Y tercera lección. Cuando vayamos a mirar para atrás y mirar qué éxito, si hemos tenido éxito o no, o si las inversiones han sido buenas o no, un buen inversor
digamos que 4 tipos de inversiones, que tienen buen resultado, que tienen mal resultado, y que tienen proceso adecuado, o han seguido un proceso adecuado y han seguido un proceso inadecuado. Pues los malos inversores se fijan en el resultado parcial, en si he ido ganando o si esta inversión ha salido bien o me ha salido mal. Los buenos inversores se fijan en que el proceso, lo que hemos visto antes, sea el adecuado. ¿Por qué? Pues porque con un proceso adecuado tenderemos a tener buenos resultados, y con un proceso inadecuado o con un proceso que tiene errores tenderemos a tener muchos malos resultados. Y por terminar, una frase de Benjamin Graham, que lo he mencionado antes, el padre del value investing, es que el principal problema del inversor, incluso su peor enemigo, es probablemente el mismo. Pues espero que esta presentación haya servido pues, para conocernos a nosotros mismos mejor, a invertir mejor y a conocer los errores que cometemos al hacerlo. Muchas gracias. Os he compartido 3 artículos en el grupo de WhatsApp, son de Ignacio Moncada en el Juan de Mariana, en la página de Juan de Mariana, y quizás les sirva de complementario a esta ponencia. Bueno, Ignacio, muchas gracias primero por la presentación. Tenía 2 preguntas. La primera, si pensás que en penaltis hay un sesgo retrospectivo, porque si el portero se quedara en el centro, cambiarían los datos, porque los jugadores dejarían de patear al centro apenas vieran que hay una distinta reacción del portero. Puede ser, puede ser. Porque tu acción altera lo que sucede a futuro. Sí, puede ser, pero consideremos ese experimento una ilustración de lo que es el sesgo de acción. Es la tendencia a actuar cuando no tenemos seguridad, o cuando hay actividad, o cuando hay volatilidad. Pero bueno, es posible que si todos los porteros se quedan en el centro, los jugadores tardarán poco en aprender y en tirar a los lados. Pero lo que decía el estudio es que está en una especie de equilibrio ese sistema en el que los jugadores tiran de forma aleatoria y los porteros nunca se quedan en el medio, que es donde los paran. Pero bueno. Y la otra es, respecto al sesgo de confirmación, ¿creéis que las personas tenemos tendencia a preferir estar acertadas antes que beneficiarnos? O sea, ¿te refieres a si prefieres acertar como con tu idea preconcebida o prefieres descubrir la verdad, aunque te duela? ¿Es esa la pregunta? Sentir que sabes a dónde va a ir el mercado antes que salir en una posición mal en la que estás para tener o menos pérdidas o mejores beneficios. O sea, el sesgo de confirmación lo que te dice es, o sea, es mucho más general, no es tan específico de esa pregunta sobre timing, pero es más en general. Si tú analizas una inversión, es muy probable que lleves ya una idea preconcebida. A lo mejor es en un país que en principio no te gusta, por ejemplo, o es en un sector en el que estás muy cómodo y te relajas y no lo analizas tan a fondo. Luego, o sea, entrando más en detalle ese tema del timing, pues puede ser. Bueno, yo quería preguntar, últimamente se ha hablado mucho en literatura financiera de que la causa de la crisis ha sido que ya muchos fondos utilizan máquinas. Las máquinas técnicamente quitan todos los sesgos, menos el de rebaño, por la programación, ¿verdad? Muchas veces se dice que le ponen un más menos 3% al movimiento de la acción en cuanto hay más volatilidad, y eso genera aún más volatilidad en el mercado. Esa es una cosa que piensas al respecto. Y la segunda, vaya, hay mucha probabilidad de que el efecto rebaño se contrarreste con uno solamente, pero si a ese uno alguien le cree y lo sigue y se vuelven muchos efectos rebaño a la vez. Bueno, lo primero es los algoritmos, las máquinas. Realmente de lo que está hablando aquí, sobre todo, es sobre inversión a largo plazo, que es más analizar el negocio, entenderlo, ponerle un precio que consideremos correcto o adecuado para nosotros y quedarnos tiempo, potencialmente incluso no venderlo nunca. Es decir, esos flujos de caja que estamos comprando, simplemente a medida que van llegando, pues va siendo nuestro retorno, no necesitamos venderlo. Y si el mercado se vuelve loco o nos da una rentabilidad, digamos, un precio
muy superior al que nosotros tenemos como valor intrínseco, pues venderlo, pero para con ese dinero comprar otro que tenga más margen de seguridad o tenga más margen de TIR. Las máquinas lo que hacen es, se dedican a algo un poco distinto, que es a muy corto plazo casar oferta y demanda. Entonces, el negocio que estás comprando te da igual. Cuando compras y vendes, bueno, las high frequency trading son milisegundos. Entonces, claro, no hay ni cambios en el negocio, ni cambios en la valoración del mercado de ese negocio, y simplemente lo que están es casando oferta y demanda. Están viendo cuánta gente va a comprar y cuánta gente va a vender en un momento determinado e ir casando los precios. Entonces, es posible que las máquinas, ciertos sesgos, como has dicho, pues no los tengan. También tienen los sesgos de los que lo han programado. Eso hay que verlo. No estoy muy seguro de las máquinas, si son mejores o peores que los seres humanos. Desde luego, para invertir a largo plazo, los grandes inversores a largo plazo no son máquinas. Bueno, son humanos que funcionan como máquinas, como Warren Buffett, como Peter Lynch, gente así. Pero las máquinas se dedican a la inversión a muy corto plazo. Y el otro no me acuerdo qué. Vale, va. Bueno, muchas gracias. Me pareció muy interesante tu exposición. Y bueno, lo primero que quisiera preguntarte es la teoría de la disonancia cognitiva. ¿Dónde estaría dentro de estos errores, ¿no? Porque sabemos que esta disonancia, digamos, nos afecta al momento de realizar una inversión y tal vez a la autoconfirmación de nuestras propias creencias. Entonces, no sé si me podrías indicar allí cuál de los errores estás cometiendo. Y para terminar, quisiera saber tu opinión acerca de las inversiones en las apuestas deportivas. Si es que esto es una nueva forma de invertir, digamos, a muy corto plazo, obviamente, pero ¿cuál sería tu opinión, digamos, dentro del mercado? Bueno, primera pregunta es sobre la disonancia cognitiva. Yo creo que la disonancia, o sea, no estoy muy seguro, pero yo creo que sería algo un poco transversal a muchos de los sesgos que hemos visto. En el sesgo de confirmación, por ejemplo, pues tenemos una idea preconcebida y la disonancia cognitiva hace que cuando tenemos ideas contradictorias en la cabeza, descartemos una o obviemos una. En el sesgo de confirmación se ve claro, pero puede afectar a otros sesgos. Yo creo que es un sesgo, un problema psicológico, por así decirlo, que es transversal a muchos de los sesgos que hemos visto. Y luego las apuestas deportivas, yo creo que es un juego, hay una parte de azar, es quién va a ganar, el Real Madrid o el Barcelona, o con qué probabilidad. Pues por un lado es un juego de azar y otro es un juego de habilidad, de conocer ese deporte y conocerlo mejor que el que está organizando el juego. Si las probabilidades las ha puesto mal, puedes explotarlo. Pero tiene muchas diferencias con la inversión, digamos, en negocios, en bolsa. Es como un juego más, parece más al casino, lo que pasa es que tiene un componente de habilidad o de conocimiento de las personas. Pues cuanto más sepas de fútbol, más probabilidad tienes de acertar. Pero claro, también el que organiza la apuesta sabe de fútbol y tiene más datos. Y bueno, son cosas diferentes, pero sí. Oiga, otra. No es una crítica esto, me parece súper interesante todos estos temas y muy buenos. Veo también que la Behavioral Economics muchas veces presenta estos sesgos como fallas respecto de un modelo de racionalidad pura, ¿no es cierto? Cuando en muchos aspectos estos sesgos son de pronto el resultado de procesos evolutivos y explican otro tipo de conductas y otro tipo de situaciones, por ejemplo del seguir a la multitud. Es un sesgo muy racional y útil en otros aspectos, es eso de en Roma haz como los romanos, ¿verdad? Es muy simple, te ayuda en muchos casos a tomar buenas decisiones, solo que está claro, en este caso probablemente no. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Estos sesgos se han desarrollado evolutivamente en el ser humano, que pues tiene que tomar decisiones bajo incertidumbre y enfrentarse a riesgos y con información muy incompleta, y son sesgos o que en ciertos contextos tienen mucho sentido. Por ejemplo, veíamos el sesgo de representatividad. Si uno de nuestros antepasados va por la sabana y encuentra un animal que no sabe muy bien qué es, pero tiene garras, tiene colmillos y parece peligroso, es representativo de una fiera,
no se pone a recabar más datos, sale corriendo y ya está. O sea, prefiere equivocarse por falso positivo que quedarse ahí recabando datos porque te merienda. Entonces, efectivamente, en ciertos contextos, sobre todo contextos ante nuestros antepasados, tiene mucho sentido. Y en contextos actuales también. Hemos visto el efecto rebaño, como lo decías, ante la incertidumbre, pues hacemos lo que haga la manada, como hacen los news cuando uno empieza a correr y no se sabe por qué todos están corriendo, pues yo también corro, no vaya a ser que alguien haya visto algo. Y lo que pasa es que en contextos más modernos, pues la inversión o la economía pues son contextos desconocidos para el ser humano, son muy recientes, pues que pueden también tener sesgo que vengan bien, que sean positivos, pero lo que hace esta rama del behavioral investing es estudiar cuándo estos sesgos nos llevan a error y cómo podemos ponerle digamos, mitigar ese efecto o intentar que nos afecte lo mínimo posible. Enhorabuena por la presentación. Viendo el último efecto rebaño y el caso de Peter Lynch, de cómo incluso en un fondo que haga un 29% y que en 14 años, no sé, digamos la inversión inicial la debe multiplicar por 140 o algo así, y que la mayoría no fuese capaz de ganar dinero, se me ha venido a la mente un poco el tema del gobierno por democracia y la importancia de la opinión pública, porque es que básicamente es que todas las decisiones las toma el rebaño. Y sistemáticamente lo va a hacer mal. No sé si ves claramente la analogía, es decir, incluso entrando en un juego tan positivo y teniendo solo dos opciones, es tan negativo. Y si piensas en la forma de gobernarse por democracia, siempre que la mayoría opta por una decisión es la que se acaba imponiendo. Sí. Da la sensación como que sistemáticamente está bajo pasión el gobierno y nunca va a tomar una decisión sensata. Bueno, el efecto rebaño da lugar a errores, pero bueno, como comentábamos antes con Martín, pues también da lugar a aciertos cuando corres porque realmente hay un depredador que no has visto. Pero efectivamente, pues en una democracia al final tienen mucho peso gente que mueve el rebaño, los que son más, hablan mejor, son más demagogos, que al final son los que terminan controlando el rebaño y luego hay una gran masa de gente que simplemente lo sigue. Entonces al final el poder lo tiene en buena parte quien es capaz el populista, el demagogo, el capaz de convencer a las masas. Y eso es una fuente de errores, fuente de problemas sociales muy grande. Hola, muchas gracias por la charla. Lo primero, me gustaría preguntarle cuál es el efecto que tiene sobre la psicología y las acciones de los inversores en general los programas de quantitative easing de los bancos centrales. Bueno, hay como una especie de eslogan que aplica cuando los bancos centrales hacen políticas como el quantitative easing entre los inversores, que es no luches contra el Banco Central. Es decir, si el Banco Central se ha puesto a comprar activos y se ha comprometido a mantenerlos, mientras tú creas que va a seguir haciéndolo, pues no apuestes contra ello. Pues que claro, a veces los bancos centrales juegan a sorprender, porque meten unas expectativas y, bueno, o sea, cuando hacen un quantitative easing y se ponen a comprar bonos o se ponen a comprar deuda de empresas o titulizaciones hipotecarias, pues los inversores lo que tienen en mente es eso, es no juegues contra el banquero central porque te va a ganar. Muchas gracias, Ignacio. Tu excelente conferencia. Gracias.